es el podcast de Laia, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial. Bueno, bienvenidos. Episodio 3 del podcast Entre la señal y el ruido de Laia. En este caso tenemos nuevo invitado y nuevas hosts. Preséntense. Bueno, buenas. Yo soy Florentina Guaita, soy miembro de Laia y me sumo hoy, entre otras cosas, porque nuestro invitado estudió letras. Yo compartí parte de la carrera con él y es amigo además, así que bueno, hoy me sumo al podcast de Laia. Y también Karen Palacio. Estuve en el podcast anterior como invitada, también soy parte del Laia, más reciente, y vengo porque justamente el invitado es artista tecnólogo, así que tenemos mucho para hablar. Total. La idea nuestra, en lo posible, es si la persona que invitamos tiene alguna expertise que alguna persona miembro del Laia también comparte, formarla parte del podcast como para que las preguntas que hagamos y las interacciones sean más interesantes que las que podría tener alguna persona que quizás del tema mucho no conoce. Entonces, y así, de paso, también nos van conociendo como las personas que integramos Laia y viendo la diversidad también. Totalmente. Así que bueno, vemos algunos de los temas que tratamos en el entrevistado como introducción. Es una persona bastante particular, Mario Guzmán, que tiene una biografía interesante que a mí me parece, desde el punto de vista del tiempo que se viene, bastante útil para conocerla. Él estudió letras acá en Buenos Aires, hizo la carrera de licenciatura en letras, después hizo una maestría en un TREF de arte y tecnología, básicamente, ahora después nos va a contar, y después terminó manejando un robot en una empresa de Hong Kong, ¿sí? O sea, son perfiles que uno típicamente no asocia. Literatura e informática a nivel de redes neuronales, robots, etc. Pero si uno lo piensa, dice, ¿por qué no? O sea, si vos armás un modelo de lenguaje o tenés un robot que vos querés que se comunique con las personas, y una persona que sepa bien en profundidad el lenguaje, como algún licenciado en letras, claramente ayuda, ¿no? O sea. Sí, bueno, obviamente, además él, la licenciatura de letras, se especializó en literatura, ¿no? Por ahí alguien de letras puede especializarse en lingüística formal y sí, ahí es más obvia la relación. Por ahí no para quien no conoce también esa orientación, pero existe. Pero él, desde la parte artística, hizo la carrera de letras y sí, no es algo tan estereotípico, ¿no? Asociar letras con robótica. Y bueno, también por eso nos parecía interesante para charlar en Laia, porque como una de las cuestiones que nos parece fundamentales es la interdisciplinariedad, ¿no? Que por eso también quienes formamos parte de Laia venimos de distintos lugares y él junta mucho de esos mundos. Sí, también totalmente. Su trayectoria es bien indisciplinada, pasa de cerámica a instalación, a modelos de lenguaje, a explorar géneros de literatura, a ponerse a entrenar modelos nuevos o hacer robots, a hacer prácticas de docencia experimentales. Bueno, hay de todo, bien nómade. Sí, totalmente. Y esto, como un espíritu muy de moverse y de hacer, sobre todo. Y bueno, como también por eso cuando pensábamos qué preguntarle y por dónde iba a ir esta charla, un poco se nos ocurrían 1000 preguntas, pero no era tan evidente de qué íbamos a hablar, ¿no? Como se pueden hablar muchas cosas y tenemos ganas de hablar de muchas cosas. Vamos a hablar bastante de sus obras, de algunas en particular, vamos a mencionar, así que bueno, pueden ver el enlace ahí en la descripción del podcast para entrar a la página de Mario y a su Instagram también. Que entender mejor lo que hablamos de cada una de las obras, ¿no? Tiene mucho registro de muchas obras, algunas vamos a mencionar y tiene muchas otras para que miren ahí todas las cosas que hace, que son muy distintas entre sí también, así que es muy interesante. Hablamos de arte y tecnología, hablamos de cómo las tecnologías anteriores y las actuales, ¿no? Con modelos de lenguaje y demás, posibilitan distinto tipo de obra o de interacción entre la persona que crea la obra y entre la persona que la experimenta. Hablamos de colaboración entre artistas o gente que tiene alguna distinta expertise. Hablamos de la noción de autor, en qué medida se mantiene o va cambiando o va quedando obsoleta. Varios temas
varios temas. Sí, también hablamos de la mezcla, de la mixtura, de cómo la mezcla de distintos saberes, de distintas disciplinas, da luz a algo nuevo, que puede también entenderse como una forma diferente de hacer conocimiento a través de ensayos accionables, como son las obras de arte. Bueno, y comentar también un poquito de lo que estuvimos haciendo, ¿no? Del episodio anterior estuvo Karen como entrevistada y ahora, bueno, ya es parte del AIA, estaba ahí justo en esa transición. Y bueno, eso fue a fines de octubre que lo publicamos. Así que hicimos muchas cosas este tiempo. Sí, habíamos comentado que estábamos con la inscripción como asociación civil. Seguimos con trámites de eso. Así que seguimos con trámites, como que no es muy divertido, pero hubo cosas para hacer por ese lado. Más divertido, tuvimos el festejo de fin de año y de los 10 meses del AIA ahí en diciembre. Estuvo bueno. Lo disfrutamos, como fue una reunión social para encontrarnos, también nos ayudó a ver todo lo que habíamos hecho. Aumentamos la presencia en redes también. Bastante, ¿no? Últimamente. Empezamos ahí a trabajar un poco más la parte de comunicación hacia afuera, que la verdad el año pasado hicimos muchas cosas, pero mostramos poco. Así que ahora estamos todavía compartiendo cosas de las que hicimos y bueno, ya llegaremos a lo que estamos haciendo ahora, pero se van a enterar más de qué está haciendo la AIA. Como parte del festejo también hubo un taller de audio que estuvo Sergio Pauletti probando algunas herramientas de audio y de IA, Audio Stellar y algunas otras que pueden ahí buscar también. Estuvo bueno que estuvimos también haciendo este tiempo el tema del taller de modelos de lenguaje. La idea nuestra también, en la medida de lo posible, es que si hay alguna persona que tenga alguna expertise que quiera compartir entre los miembros, lo haga. Y hicimos una especie de taller en donde gente más familiarizada nos enseñaba a personas menos familiarizadas cómo era crear o usar un modelo de lenguaje y desde la base, desde tener datos crudos que tienen que ser limpiados y cargados en un set de entrenamiento, a algo de entrenamiento y después interactuar con este modelo ya un poquito entrenado, ¿no? Una cosa introductoria, pero sí, está buena. Que estuvo buena, muy buena para quienes venimos de lugares humanísticos que no sabemos nada. Total. Como empezar a meternos un poco del otro lado y ver qué pasa y perderle el miedo también, ahí acompañados, pero estuvo muy buena. Y Karen también estuvo en alguna. Eso, empezar a entender, bueno, qué es un dataset y empezar ya a encontrarnos con los problemas, que está bueno también, y bueno, hay un par de proyectitos ahí que seguiremos explorando. Total. Vos, Karen, estuviste súper activa estos últimos meses, estuviste en Chile, estuviste en Cosquín, ¿qué estuviste haciendo? Bueno, un montón de cosas. Justamente el año pasado una acción conjunta con el AIA fue la finalización de un proceso artístico que fue parte de un apoyo del Centro Cultural España Buenos Aires, en donde estuve relacionándome con modelos de lenguaje, modelos multimodales, a partir de un dataset propio que creé de anotaciones de mis sueños. Buenísimo. Sí, así que a partir de eso estuve haciendo mucha obra de videoarte, que la van a poder estar viendo este año en Buenos Aires, lugar a anunciar, próximo a anunciar. Bueno, esperamos eso, ¿no? Sí. Queremos verla. Vos tenés un canal de YouTube donde pusiste como una explicación, que a mí me encantó eso, de cómo hiciste la obra. ¿Eso podemos poner el link? Sí, totalmente. Lo pueden ver. Hay como una explicación un poco rosquera, que es como yo hago las cosas, filosófica, política y técnica de cómo fue llevado a cabo, que les puede llegar a servir también si quieren emprender un proceso artístico o saber cómo se hacen esas cosas. Ver el detrás de escena, ¿no? Totalmente. Es bastante detallado, también me encantó. Y después fui invitada a Chile. Durante enero estuve dando un taller de soberanía computacional. Buenísimo. Sí, estuvo buenísimo porque había artistas de toda Latinoamérica. Era parte del Festival Latinoamericano de Artes y Tecnologías, organizado por toda la teoría del universo. Y ahí vimos cómo es usar supercomputadoras para la creación artística, qué es el poder de cómputo, esta diferenciación que hay entre los pobres de GPU y los ricos de GPU, y estrategias tal vez de guerrilla para aumentar el poder de cómputo de Latinoamérica. Así que ese estuvimos viendo. Bueno, y ahí
poniendo a prueba también el lab Sí. de Laia, porque Full. lo usaste desde Chile para el taller. Intensivamente, además. Éramos unas 30 personas usando el lab del Laia al mismo tiempo, sin respiro, obviamente. Genial. Y Así se la que bancó. se la rebancó. Qué bueno. Bueno, buenísimo, Karen. Bueno, y después otra cosa que hicimos fue otro episodio del Cine Debate, que ya les compartiremos ahí un textito. Vimos Coded Bias. Coded Bias, Ujú. Sesgo Codificado. Primer documental que vemos en el Cine Debate, Ujú. así que fue como una experiencia distinta también charlar ahí. Y después un poquito de descanso, con mucho de pensar cómo organizarnos y planificar este Planificar el año, 2024 que se viene, que va a ser con muchas cosas, ¿no? Esperemos, sí. Sí. Bueno, Ahora los invitamos sí. ahora sí a que escuchen el episodio y que lo disfruten. Primera pregunta, Mario. ¿Cuándo te empezó a interesar la tecnología? ¿Fue una cosa de chico? ¿O esta fusión, ¿no? Entre tecnología y literatura? ¿Alguna empezó antes, otra no? ¿Cómo fue? Y yo recuerdo cuando era más chico, mi viejo vino de un viaje que hizo por laburo y me trajo una pequeña medusa robot Ok. que había que armar, ¿no? Estaba todo desarmado y vos la tenías que armar. Y era reactiva por sonido. Entonces hacías como un aplauso o algo, un ruido Dios. fuerte y caminaba, ¿no? Ajá. Y era todo transparente, como que veías todos los circuitos, era espectacular. Muy bueno. Obviamente no sabía nada, solo lo armamos, pero recuerdo que ese fue un hito en mi infancia. Wow. Y no necesariamente lo marqué como eso, pero me interesaban los robots, quería construir cosas, quería desarmar cosas, creo que principalmente desarmar cosas. Los circuitos a la vista está Los bueno, ¿no? circuitos Como a la la vista eran estética. geniales. Sí. Que también era algo de los 80s, 90s, ¿no? Ujú. Que tenías dispositivos que veías los circuitos, como ver ese interior de los objetos que me pareció muy atractivo, sí. Qué loco esas experiencias, ¿no? De chico, que uno nunca sabe. Sí, Te tal le cual. regala a un hijo algo y vos Sí, decís, sí. wow, eso fue la Sí. semilla de donde salió todo esto otro. Y Sí, sí, sí. es difícil saber de antemano, obviamente, pero qué loco. Después esa característica de ese mismo juguete, Sí. ¿lo viste replicado en tus exploraciones? En la idea de reaccionar o de involucrar más elementos que la máquina misma, ¿no? Después quizás vamos a llegar a esa parte con estos... No sé, había hecho otro robot que era una Quetzalcóatl robot. Entonces me interesaba vincular también aspectos culturales de mi país de origen, pero que también atraviesan América, ¿no? No solo son de México, ¿no? Es como América Central, etcétera. Mitos, ritos, máquinas en relación al cuerpo y en vínculo con las personas, ¿no? Esta máquina no hacía nada si no había alguien o algo que estuviera también ejerciendo una acción, ¿no? Entonces como una dinámica de respuesta, ¿no? También había una especie de diálogo muy simple, ¿no? Era ruido, movimiento, ruido, movimiento. Ujú. Pero sí, quizás si pudiera trazar algo, podría ser eso, ¿no? Buena pregunta, sí. ¿Y cómo fue que dijiste voy a estudiar letras Argentina? ¿Con qué idea viniste? ¿Cómo fue? Yo en realidad empecé a estudiar psicología en México, Ok. hice 3 años y lo que me pasaba era que me pareció muy prescriptiva, ¿no? Como que un poco el punto era que vos fueras un individuo funcional en la sociedad y no me interesaba tanto esa parte, ¿no? Creo que me había interesado la psicología por explorar el modo en que las personas construyen sus propios universos y en algún momento, bueno, no sé, no me gustó tanto y dije, bueno, quizás en Argentina, que tienen otra perspectiva de la psicología, es más interesante. Sentías que se enseñaba como si fuera medicina, que te imparten un saber y vos lo vas a tener que aplicar a... Claro, un poco. De Ok. hecho, teníamos que abrir cerebros Claro. y también era Monterrey, que era una ciudad mucho más industrial, entonces la psicología también era Mira. psicología laboral, ¿no? Ok. Entonces era como... Había otras vertientes, pero también muy freudianas, y acá yo sabía que Lacan era más interesante, ¿no? Entonces Lacan, lenguaje, etcétera. Dije, ¿Vos viniste a estudiar psicología entonces? claro, Parecía- entonces cuando vine acá, yo pedí un cupo en la embajada para la universidad para psicología y vine y cuando me llamaron de la embajada y me dijeron,
tenés tu cupo. Ahí, no sé, les dije, che, ¿lo puedo cambiar a letras? No. Sí. Y bueno, lo cambié ahí a letras, como en un segundo de la llamada. Pero en la llamada... En la sí que llamada lo misma. decidiste. Sí, dije como... ¿Pero no lo sé si venías pensando? O sea, trataba de hacer esto, ¿no? Como me interesaba más cómo la gente se construye sus microuniversos, ¿no? Y era como que quizás no es psicología tal cual, ¿no? Quizás a partir de las letras puedo explorar como formas no prescriptivas de organización de mundos. Y bueno, lo cambié ahí, no tenía decidido previamente. Claro, y bueno, pero sí en tu obra después como esta idea de la mente, ¿no? Y cómo funciona está muy presente, ¿no? Como que está esa búsqueda de... Sí, claro. Y también, o sea, con lo que decías antes, ¿no? Este recorrido por distintos espacios, creo que cada disciplina te aporta un pequeño saber que se combina. Y después sí, utilizo psicología o algunos aspectos de la psicología para las cosas que desarrollo. ¿Cómo fue que fuiste ganando interés en el tema de la tecnología aplicada a las letras? Porque vos en la UNTREF hiciste una tesis sobre literatura electrónica, ¿se llama? ¿Literatura digital? Claro, ¿sí? El título es Desarrollo de interfaces interfaces de escritura entre las artes electrónicas y la literatura digital. Ok. O sea, vos ya cuando te metiste en el tema de literatura, ¿ya tenía alguna beta tecnológica? ¿La fuiste ganando? ¿Cómo No, fue que cuando se fue? estudiaba letras, Ok. pero me interesaba la imagen, la fotografía en ese momento. Había hecho fotografía en México, cuando vine acá volví a hacer la carrera en fotografía. Ok. Y después empecé a investigar la relación entre fotografía e imagen en cine experimental y también en los cuentos de ciencia ficción de Lugones, Ujú. y con la fotografía de espíritus, de fluidos, que era bastante interesante. Y creo que, o sea, mi relación con la máquina, por ejemplo, de la fotografía era, o sea, me interesaba mucho la máquina en sí, ¿no? Cómo operaba, cómo Sí, podías... ahí había algo artístico, tecnológico ya, ¿no? Ujú, Como bueno, claro. siempre el arte tiene la tecnología, pero bueno, y ahí ya está desde el inicio el vínculo con el texto y con la imagen, ¿no? Claro, Que sí, eso sí, sí. siempre va a aparecer. Sí, y también como crear, o sea, podías, por ejemplo, con la fotografía estenopeica, modificar esa máquina con elementos más simples, y generaba imágenes como sugerentes del mundo. Y después, sí, cuando cambié a la maestría de la UNTREF se llama Tecnología y Estética de las Artes Electrónicas. Y me había pasado que después de letras era mucho tiempo leyendo, siempre en una posición muy fija, ¿no? Claro. Como con el libro y con algo frente a ti Sí, total. constantemente, que bueno, ahora es la pantalla, ¿no? Como, Sí. pero me acuerdo que era, sí, era un poco restrictivo, Claro, me ahí, había cansado un poco. En la carrera de letras no encontraste mucho lugar para esto experimental, o sí, no sé. No había mucho lugar, pero había muchas otras cosas, ¿no? O sea, creo que el modo en el que nos proponían conceptualizar y reorganizar información, creo que me ha sido como completamente productivo para todas las cosas que hago. Así que o sea, la carrera de letras acá, la verdad que le tengo mucho cariño y la sigo utilizando todos los días. Ya ahí Solo- empezaste a pensar en el rol de la interfaz libro. Ya ahí estabas pensando cómo esa tecnología influenciaba ese acto. Creo que de no lo pensaba relacionamiento. tan conscientemente, pero me molestaba. ya me había cansado. Y además soy bastante inquieto. Y ya no podía estar sentado leyendo. Me acuerdo que tenía una Mac en mi casa y encontré en ese dispositivo un buen como recurso para leer porque podía moverme y además observaba que en distintos pasajes mi movimiento era más rápido que en otros pasajes. Entonces eso era interesante, ver cómo mi psicología respondía a algunos textos y a otros no. Y bueno, después de eso quería hacer cosas con las manos. Quería construir, soldar, lijar. Y, Claro, que también no lo mencionamos, pero hay bastante maker, ¿no? En tu obra y en tu trabajo y en la búsqueda. Claro, ¿no? creo que eso
La verdad que me gusta mucho. Es como... Yo siento que no soy experto en algún material en específico, pero me gusta probar cosas nuevas, ¿no? Como ir aprendiendo. Eso me incentiva bastante. Entonces, como, no conozco este lenguaje. Vamos a hacer una obra con él. Así puedo aprenderlo. Es como un impulso para aprender algo nuevo. Y porque creo que en la medida que te involucras en una tecnología, también adoptas los modos... las restricciones y las posibilidades que la interfaz de esa tecnología te propone, y eso cambia el modo en que piensas y te acercas a cosas, ¿no? Seguro. Entonces, cuando pruebas algo nuevo con Hydra, eres como... Se abre todo un universo, ¿no? Y si usas Haskell, es otro universo. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Poder switchear entre espacios y ver qué te propone eso y cómo puedes construir a partir de ahí. Vos Claro. igual dentro de la literatura te enfocaste en el tema de literatura electrónica, que vi que hiciste algunos trabajos en ese sentido. Quizás está bueno comentar para quien no lo conozca, que es algo que me imagino que se habló apenas empezó Internet, el hipertexto y demás, que es algo muy interesante, porque es, en lugar del formato papel que uno conoce, es qué puede aportar el formato electrónico, ¿no? Donde vos tenés hipervínculos, podés ir de un lugar a otro, Claro. podés interactuar, o sea, podés hacer como tu propia historia. Claro. Todas esas potencialidades vos las estuviste explorando. No sé cuánto hoy en día llegó a pegar eso. ¿Hay bestsellers de literatura electrónica? Creo que consume? Creo que no hay bestsellers porque Sí. tiene otra lógica que la lógica del libro. Creo que las cosas de literatura electrónica tienen más la lógica de las artes visuales. Entonces hay curadurías de obras de literatura digital. Y como la literatura también tiene su nicho, entonces no es quizás como... tan conocido, abarcado por todos, pero hay una asociación que se llama ELO, Electronic Literature Organization, Sí. que compila todas estas obras, o muchas de esas obras, y se empiezan a surgir este tipo de literaturas también ya por algunas zonas. O sea, hace poco creo que hubo toda una compilación grande de literatura electrónica de África. Hay varias investigadoras que están haciendo una latinoamericana. Hay bastante. Se mueven mucho, hay muchos congresos. Hay un congreso anual de ELO. Y sí, hay de todo. Y hay muchas obras también físicas. Y bueno, es interesante lo que dice los hipervínculos. Hay también etapas, ¿no?, de la literatura electrónica. Y bueno, uno puede establecer su recorte, ¿no? Pero una primera etapa podría ser esta idea de el texto como recorrido en el hipervínculo, ¿no? Sí. Entonces, No es una surge cosa con el lineal, sino Internet. que uno va de un lugar a otro haciendo saltos o eligiendo para dónde va. Claro. Eso. Ok. Sí, que Claro. parecido, digamos, para quien no conoce, bueno, los que leímos de chicos, Elige tu propia Claro. aventura, era un poco esa idea, Una versión ¿no? electrónica Claro. de eso. Claro. Ujú. Que Claro. bueno, lo electrónico obvio te da muchas posibilidades, ¿no? Y te Claro, y por eso también es difícil separarlo del todo de la literatura, porque hay... Está basado en texto. Hay libros que también proponen un recorrido no lineal, Sí. pero por eso entonces la literatura electrónica no se definiría solo por la no linealidad. Siento yo que tiene que ver con este acoplamiento perceptivo de una tecnología y el traslado de eso a cómo concibes la escritura. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, para mí, cuando escribo algo de literatura electrónica, hay una como doble escritura, que creo que vos quizás estarías de acuerdo, porque por un lado tienes que escribir un código Sí. que tiene su propio lenguaje, que puede ser poético en un sentido amplio y también en un sentido muy nerd y específico. Y eso tú tienes que prever que genera otra escritura. Entonces vos estás escribiendo como con un intermediario, otro texto, ¿no? En donde quizás después el resultado, quizás en un haiku, el resultado es una posibilidad de percibir que está contenida en algo muy, muy pequeño. Y acá quizás tiene que ver con cómo el texto se va a comportar, ¿no? Como puedes generar millones de haikus con un clic si escribiste la primera escritura, ¿no? Ujú. Entonces, sí, entonces habría como distintas etapas, ¿no? Una que se concentró, por ejemplo, en la multimedia, Claro. ¿no? En que podías, de pronto hubo todo como, puedo agregar Claro. fotos a mi texto, Sí, sí. digitales y un video también, ¿no? Y después hay otra etapa en donde el recorrido
que también se llama, por ejemplo, literatura ergódica, que tiene que ver con el camino y el trabajo que se hace en ese camino, tiene que ver con los hipervínculos y con cruzar diferentes registros o espacios en la Internet. Y después hay otra etapa en donde el código pasó a ser algo más importante. Okay. Y después otra etapa en donde la performática de ese código o de otros cuerpos con ese código pasó a ser lo importante. Entonces hay como distintas etapas de la literatura electrónica. Obviamente. Sí, incluso de eso, las interfaces gestuales y todo lo que se pueda hacer ahora en el contexto de un navegador. Y después hablando de navegadores experimentales que quieren ir más allá de un generador de libros, por ejemplo, y otras posibles metáforas de una computadora que no estén inspiradas en un escritorio que tenga papeles, sino que piensen en, por ejemplo, ¿realidad virtual? ¿Cómo? ¿Realidad virtual, por ejemplo? Puede ser, o a mí siempre tal vez es algo un poco personal, pero siempre me pareció, me hizo mucho ruido que siempre se hable de escritorio. Porque un escritorio es lo que uno tiene tal vez en un trabajo o es algo que es más limitado que, por ejemplo, algo que uno tiene en un taller con herramientas, ¿no? Y que nos abre posibilidades de pensar a la computadora como un punto de inicio para otros procesos, que no es escribir en mi Word y en mi Excel, sino es hacer otras cosas. Claro, sí. Sí, son súper interesantes las metáforas con las cuales nos referimos a estas interfaces, ¿no? Porque en la computadora sí tiene esta idea del escritorio, ¿no? El tachito de basura y todo, ¿no? Hasta el Word, ¿no? Como que es una hoja, ¿no? Donde, ¿por qué no podría ser como un Canvas súper largo? Y vos escribes donde quieras y de pronto eso se pasa y se ordena. Y el dispositivo también condiciona, ¿no? Las escrituras que se producen ahí. Claro, exacto. Sí, para mí por eso en la tesis esta, que la idea de diseñar como otras interfaces para que puedas leer o escribir y ver cómo eso modifica la relación de tu cuerpo con esa herramienta y también con el tiempo, ¿no? Como que en la escritura o en la lectura hay como bueno, tú puedes tomar un tiempo determinado, pero bueno, puedes hacerlo constante, puedes seguir, etcétera. Y en algunas obras de literatura electrónica, por ejemplo, quizás el tiempo es muy veloz, ¿no? Hay un pequeño cuento en Twine que me gusta mucho, que creo que el autore se llama Propertin. Okay. Y el texto se llama Queer Lovers at the End of the World. Okay. Y es una pequeña escena en donde hay dos personajes y se ven y se dan cuenta que se está acabando el mundo. Entonces te da cosas a elegir, ¿no? Rápido. Dice como, bueno, te abrazas, te besas, le recitas un poema, no sé. Y vas cliqueando y tiene un timer. Entonces esto va, tipo, son 10 segundos. Vos sigues cliqueando a ver qué... Ajá. Y de pronto se acaba el mundo, ¿no? Y te quedas como... Se termina la historia y te deja una sensación muy fuerte, ¿no? Y que eso no pasa incluso si tienes un libro y tienes todo el tiempo del mundo. Total. O hay textos que son con lentos que tienes que esperar y emergen. Y bueno, y durante esa pausa tú puedes imaginar muchas cosas. Claro, pero como que el texto te va pautando cómo lo tenés que leer, ¿no? En qué tiempo o de qué manera. Claro. Ahora hablando de herramientas y de interfaces, sobre eso, cuando vos hiciste la tesis no estaba, pero estos modelos de lenguaje que hay ahora, me imagino que abren un montón de posibilidades para que el otrora lector ahora también interactúe de otras formas que son mucho más activas, ¿no? Sí, para mí muchas son como experimentar qué te pasa a ti como persona frente a distintos elementos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de los viajes y del robot y de estas nuevas herramientas, me acuerdo que cuando viajaba con Sofía, eran como cambios de escenarios y universos muy abruptos y yo sentía que no podía dar sentido a mi experiencia. Okay. Entonces lo que hice fue con un modelo de LSTM que era bastante básico, lo reentrené, lo fine-tuneé con literatura de viajes del siglo XIX. Y entonces mi idea era mostrarle imágenes de mis viajes, de momentos en los que yo estaba tranquilo, tipo, no sé, era un paisaje con un árbol, o quizás estábamos en el aeropuerto, hay muchos aeropuertos, un aeropuerto y las cosas están volando. Y mi idea, o mi pregunta más bien era si
una máquina entrenada en literatura de viajes podía dar sentido a la experiencia de un viajero del siglo XX que no puede dar sentido a su experiencia, ¿no? Qué loco. Y era una pregunta, en realidad el texto era bastante cortado y no, o sea, si lo rehiciera con ChatGPT ahora quizás sería mucho más, tendría mucho más sentido, pero era como un experimento, ¿no? Entonces, sí. Para darle un poquito de contexto a esto que estás contando, vos laburaste en Hanson Robotics, que es una empresa de Hong Kong, ¿no? Y vos viajabas con el robot Sofía, que es ahí donde decíamos que viajaste en 56 países en 2 años. Claro. Ibas con el robot de un lado al otro. Claro, mi trabajo ahí era, bueno, y hablando de cómo se llegaron estas cosas, un poco llegué a este trabajo porque necesitaban de pronto a alguien que pudiera reparar, armar, solucionar problemas del robot y que además tuviera una cierta sensibilidad del lenguaje y justo entraba en ese mini diagrama Venn, ¿no? Que era como ese pedacito, así que tuve bastante suerte. Y bueno, al principio mi trabajo era llevar al robot a lugares, ¿no? A conferencias, a presentaciones, a charlas, discursos, lo que sea. El robot hablaba con la gente, vos le podías preguntar, te respondía. El robot es un robot humanoide que tiene, sí, una figura principal como femenina, aunque el robot define que no tiene un género. Pero sí es un humanoide y que tiene un nombre también femenino, ¿no? Se llama Sofía. Exacto. Y sí, yo tenía que llevarlo, armarlo y bueno, ver qué pasaba, siempre pasaba algo. Y después es un robot social, así que dialoga con la gente. ¿No te pasó que el robot te sacara el trabajo? ¿No? Como que ahí lo tenías que llevar, como que... No, involucraba a un montón de personas solo para que funcionara. Claro. O sea, no. Ojalá me hiciera cosas por mí el robot, no. Y en cuanto al lenguaje, ¿cómo era eso? ¿Cómo no usaba el LM, sino que usaba qué tecnología. Claro, usaba una modificación de un chatbot que estaba escrito en ChatScript, que ahora no recuerdo todos los datos, pero ChatScript ya había ganado, creo que Alice era el bot que estaba hecho antes, ya había ganado un par de premios por cómo era construido, etcétera. Y bueno, eran muchas reglas. Si esto ocurre... Era un sistema experto gigante de miles de reglas. Un montón de respuestas, un montón de reglas, tópicos. Entonces él hacía como una ida y vuelta de lo que vos estabas diciendo. Y bueno, con eso se sostenía, ¿no? Algunas de las respuestas eran escritas directamente. Porque no, y todavía hacemos eso porque no hay cues sociales. Entonces, nada, empiezas como ahora, ¿no? Empezamos un diálogo, yo los veo y les digo hola, pero el robot aparece y capaz la primera vez le digo hola, pero nosotros podemos hacer un ensayo de, a ver, nos presentamos de nuevo y ya para el robot ya fue. Tenés que decirle como hola de nuevo, ¿no? Porque no lo va a hacer por sí mismo. Y bueno, y después ahora casi todos los que conozco utilizan... ChatGPT, ¿no? Claro. Siguiendo con el tema de la literatura, vos una cosa que estás haciendo ahora creo que es, ¿no? Estás dando un curso de poesía algorítmica. Sí. ¿Qué sería eso? La poesía algorítmica para mí, o sea, es un término que inventé. Ok. Bueno, así que va a ser para vos. Sí, exactamente. Y para los que participen de ella. Digamos, en la literatura electrónica hay varios géneros, ¿no? Y también se la puede denominar de distintas formas, ¿no? Como lo que decía, literatura ergódica o literatura no lineal, etc. Bueno, yo quería enfocarme en la poesía algorítmica porque considero que mi punto de investigación es cómo generar a partir de elementos mínimos comportamientos emergentes en el texto. Okay. Entonces, a partir de combinar pequeños elementos, pueden surgir cosas que sean inesperadas para mí o para quien sea que lea, ¿no? Entonces, me interesaba explorar como las ambigüedades del lenguaje, de ahí como el lado poético, que surgen de reconectar pequeños elementos y que de pronto digan algo que no esperabas, ¿no? Ahora, es una cosa co-creativa entre vos y un sistema, digamos, en donde vos sugerís palabras o el coso te sugiere palabras y se va armando una poesía en esa interacción entre un humano y una máquina. Digamos, puedes escribir lo que sea. Yo lo pongo como poesía, como pensando en esto que haya como una relación
experimental con el lenguaje, pero no es poesía en el sentido clásico de que tiene quizás una medida determinada, una métrica o un género particular, ¿no? Okay. Por ahí esto de buscar, a propósito, la ambigüedad, que es justamente lo que el código no hace, ¿no? Como que es buscar el error. Bueno, ahí Karen también como Claro. en el glitch en la imagen, como que es un poco eso, ¿no? El arte rompiendo también el código. Creo que ahí es interesante también ver cómo se relaciona dentro de la historia del arte con el arte de instrucciones, pensando, por ejemplo, en los experimentos dadaístas de escritura random, tirando dados o haciendo interpretaciones de cosas y que eso dé a pie a nuevas formas de escritura. Totalmente. Y justamente por esa situación es que yo no concibo que practico literatura digital, sino poesía algorítmica, porque lo digital se constriñe quizás a un elemento binario y con una computadora, y hay experimentos previos a eso que también tienen un algoritmo y que se ocupan de la aleatoriedad y del control, no muestra relación entre el control y lo random, que me parecen súper interesantes. Entonces no necesitas una computadora. Claro, no hace falta una compu, digamos, para la poesía algorítmica. No, claro. Y de hecho, o sea, hay experimentos incluso previos a eso, ¿no? Digamos, el I Ching, hay un montón de otras cosas que hay. Sí, estos poemas de... estos poemas permutables que son como leídos como rituales y es solo un texto, ¿no? Claro, y ahí, bueno, me acordaba de otra obra que habías hecho del el oráculo generativo. Claro. Sí. Que se pudiste verlo vos, ¿no? No llegué, no, me lo perdí, pero sí, bueno. Hay videos, ¿no? Sí, vi videos, pero no estuve ahí, no me leyó a mí. Pero bueno, pensaba en el I Ching también como que también ahí está como muy importante la parte de la interpretación, ¿no? Y bueno, y la parte humana por ahora, ¿no? De quien recibe y qué sentido le da a eso, ¿no? Como que son todos textos en los que es fundamental para eso, otorgarle un sentido. Comenta, Mario, ¿qué es la obra el oráculo generativo? El oráculo generativo del punto a la letra es una obra que hice acá en Buenos Aires en el 2015 y que es una caja, digamos, que tiene unas manitos, ¿no? Es como unas... ¿Para apoyar las manos de uno? Para apoyar las manos de uno, que se ve como una radiografía. Entonces, una vez que apoyas tus dos manos, empieza a emerger un texto a partir de una nube de puntos que copia una imagen abajo, digamos. Se produce... Hay un texto que es rearmado constantemente, que cuando pones las manos se pausa y genera una imagen. Y esa imagen después es retomada por una nube de puntos que hace como una especie de nebulosa, entonces el texto va apareciendo como de a poco, ¿no? Y me interesaba, por ejemplo, ahí como en cada obra iba explorando elementos distintos de mi relación con el cuerpo y el texto, ¿no? Entonces acá era como vos tenías que ceder todo tu movimiento para que el movimiento del texto ocurriera y vos esperaras, emergiera algo. Y en muchas de estas, o creo que en todas, algo que me interesa un montón es ver cómo la gente interactúa, ¿no? Cuál es el comportamiento de las personas alrededor de eso, ¿no? Entonces yo veía cómo ponía las manos, algunos se frotaban las manos y como que se preparaban, otros lo ponían de uno o la sacaban, otros intentaban por a ver si ponías una mano de uno y otra mano de otra si te decía algo diferente. Ahora, por lo que entendí, en la obra esa vos tenés cargados como textos que dan como output una especie de oráculo, una predicción del futuro, algo así. Sí, yo había tomado textos, fui al Instituto de Filología en la Facultad de Letras en Puan, y había recolectado algunos libros. Pregunté ahí si tenían libros que hablaran sobre los oráculos, y me dieron un par de libros, entonces copié algunas de los oráculos, los rompí en pedacitos y los rearmé mezclando con otras cosas, ¿no? Entonces hice una pequeña sintaxis que se dividía en 3 líneas y bueno, entre que se mezclaban elementos en cada línea y después las 3 líneas, generaba un montón de textos diferentes.
Y bueno, y después me copaba ir y como entrevistar a las personas, preguntarles qué les había dicho el oráculo y si lo relacionaban con algo de su vida. Total, sí. Y pasaban un montón de cosas, ¿no? Algunos decían como, no, yo hace tiempo que no hablo con mi padre, pero después de esto creo que voy a empezar a hacer. Y es como, wow, ¿no? Eso me parecía espectacular. Y creo que ahí... Claro, funcionaba, digamos. Funcionaba, sí. Y creo que eso es lo que me gusta de hacer estas obras, ¿no? Ver qué hace la gente con ese elemento que emerge de pronto. Sí, que también es bueno, qué pasa con la literatura, ¿no? Mm. Como, bueno, qué cosas genera con el arte en general, ¿no? Claro. Me pregunto ahora con inteligencia artificial y modelos más sofisticados y demás, quizás con algún input un poco más grande que poner las manos, ¿no? Quizás una charla o lo que sea, alguna obra así parecida, que te dé un oráculo sacando información tuya. Sí. Qué experiencia loca te puede dar, ¿no? Así, ¿qué tan creíble es eso que te genera un sistema o no? Quizás hoy lo charlamos con Florentina. Sí. Esto de si uno le cree más a alguien que te dice, no, yo tengo poderes, yo tengo capacidad de evidencia, o a un sistema que te dice, no, este es un sistema entrenado con un montón de científicamente y qué sé yo. ¿A qué discurso le dan más credibilidad? No sé. No sé, la predicción con los sistemas que tenemos ahora creo que es bastante... O sea, de nuestros comportamientos en red puede ser bastante preciso, ¿no? Ah, sí, eso por supuesto. Yo me acuerdo que había una... ahora no me acuerdo el nombre, pero había como una cosa que podías anotar en tu navegador, no sé si una extensión o algo, que te devolvía toda la información que con la cual te tenían traqueada y te daba como un diagnóstico, ¿no? Entonces, a partir de eso podían decir, como a partir de tus búsquedas, de tus compras, etcétera, qué días del mes eras más propenso a comprar tal o tal cosa. Sí, total. Y era como, wow, ¿no? Sí, seguro que están mezclando todo y estamos totalmente tipificados en eso zonas seguro y nos que lo pueden aparecen predecir, cosas, bien. ¿no? El famoso algoritmo de Instagram o lo que sea. Sí, hay mucha información ahí. Igual, en el caso del lenguaje, que es, pensando particularmente en el lenguaje, la paradoja es que no hay benchmarks. Entonces no podemos saber realmente qué tan bien o qué tan mal funcionan estos modelos grandes de lenguajes, porque no existe ni siquiera metodología para testear es interesante. cómo deberían, si están andando bien o mal. Y cada vez se encuentran más vulnerabilidades que no existían antes en la historia de los sistemas computacionales. Claro, sí. Sí, lo que hablaba en el podcast pasado me parecía una idea muy interesante, ¿no? Hacer un kit de testeo y aplicarlo, ¿no? ¿Vos tenés? Hay prompts, mi kit de testeo. benchmarks, que cuando querés probar un modelo nuevo, ¿se lo pasás? Creo que no lo he pensado tal cual. Creo que voy probando cosas para como un objetivo particular y entonces me doy cuenta si ocurre o no. Por ejemplo, ahora estamos tratando de generar un sistema que genere prompts más complejos para nuestro robot a partir de contexto. Y bueno, lo voy probando. También cambia el modelo. Entonces, por ahí algo que te servía, después no. Y algo que pasó muy interesante la última vez que le hicieron una entrevista era que yo le había puesto un pedacito como para que hiciera preguntas después de... Porque era una entrevista, ¿no? Entonces, que hiciera preguntas al entrevistador como para mantener un diálogo. Y a uno de los... a nuestro director de arte le empezó a molestar que hiciera tantas preguntas. Entonces dijo, saca eso. Y él quiso modificarlo y le puso como, no hagas preguntas después de que hables. Y le puso un montón... Y ese no era como que le dijeras, hace más preguntas. Sí. Entonces era como, saquen esto ya. Pasa y era como, bueno, de... tenías que sacarle ese no, porque no reconoce esa partícula como negación de lo demás. Simplemente están los otros tokens y se pregunta, vamos. Yo lo escuchaba de programas así de generación de imágenes, que le pones no y el caso del elefante. Como si nada. Y lo que decían, algún podcast que escuché, es que cuando vos tenés tagueadas las cosas, de ningún lado te dice, no es esto, no es esto, no es esto. Claro, ese anti, ese imagen. Como no tiene el concepto de no, aparentemente. También hay unas que me empezaron a fascinar ahora, son estas micro narrativas de Instagram que les piden, haz un bowl de ramen. Ok. Haz un bowl de ramen. Haz un bowl de ramen sin los palillos.
Tipo, aparece en otro lado, ¿no? Lo saca de ahí. Bueno, haz que esto sea más japonés. Y entonces aparece Godzilla, pero más japonés. Tipo Godzilla con la cara de Hello Kitty. Pero más japonés, ¿no? Y así, pero los palillos siguen insistentes ahí. Wow. Y con Kit, con quien hago la clase de robots, esta que mencionabas, también estamos pensando cómo es difícil llegar a cosas minimalistas. Okay. Hay como un maximalismo que está operando actualmente en estas generaciones de imagen, que generas más. Con la cara no de solo en tu Kitty, proceso. como no menos. Ajá, siempre es como te agrega más cosas y es difícil que saque elementos. Una vez que empezó, como que agarra marcha y ya no lo puedes sacar. Y mismo nosotros, ¿no? Como yo también produzco un montón de cosas y después lo editas, pero está como esta cosa de más, ¿no? Esta tendencia a hacer mucho. Y es difícil. Sí, además esto de que en los de lenguaje, cuando le preguntás, nunca te va a decir que no sabe, como bueno, siempre completa con lo que sea. Entonces, exacto. si le estás preguntando algo que no existe, te lo va a inventar. ¿no? Sí, Como exacto. que no se va a quedar sin responder. No, y en claro. ese exceso de respuesta probablemente haya... A menos que haya una restricción particular de no hablar de un tema, sí, ¿no? Igual también. eso se puede Sí, jailbreaker. sí, totalmente. Pero ahí es interesante cómo, si queremos escribir en un sentido metafórico con estas nuevas herramientas, cómo nos obliga a saber los textos que contiene. Y ahí nos obliga, en el caso de los modelos de generación de imágenes, a saber cómo son las imágenes que circulan en el Internet, ya que eso va a ser lo que alimenta al entrenamiento de estos y cómo son los textos que circulan en el Internet, porque van a alimentar a los nuevos modelos. Y ahí podemos tal vez entender ese maximalismo como tendencias de la fotografía de publicidad en el Internet, como una tendencia latente, y tal vez ya no se vuelve tan sorprendente. Tal vez podemos tener nuevas herramientas en esa escritura. Claro, bueno, para mí ya es un poco como molesto que sea tan maximalista, ¿no? Como que te satura, ¿no? Sí. Por eso yo siento que, o apuesto por las cosas pequeñas, ¿no? Por datasets pequeños o de comunidades pequeñas. Y me parece interesante ahora que mencionaste lo del jailbreak, que había leído, no lo probé, pero leí que muchos de esta inyección de prompts, ya en inglés había como restricciones, ¿no? Entonces lo que hacían era traducir en español, tipo, o en a otros idiomas. suajili, Sí. que era un idioma muy pequeño en donde no estaban programadas todas esas restricciones. Ahí funciona se mejor. lo pones y después traduces el resultado a inglés y ahí obtienes algo. Sí. Es como, Está claro, bueno. en los bordes, en lo mínimo, en lo invisibilizado, creo que hay como mucha potencia. Sí, hay mucho para trabajar en esas lenguas también. Volviendo al curso, que nos fuimos a la explicación de qué es la poesía algorítmica y pensábamos, bueno, que posiblemente hay muchos de quienes nos escuchan pueden estar interesados en hacer el curso, como es virtual, no sé, como... Bueno, es un curso, bueno, como decías, el curso se llama Poesía algorítmica de robots ficcionales y lo doy junto con Kit, con otro compañero que trabaja con data, con el cuerpo y bueno, muchas cosas, en una escuela que se llama School of Machines and Make Believe y es todos los martes a las 6 de la tarde, hora Berlín. Los precios están en la página. Probablemente para nuestro lado del continente son un poco restrictivos, pero hay una parte donde puedes solicitar becas completas que están hechas como para latinoamericanos, hablábamos antes de la entrevista sobre esta categoría BIPOC, ¿no? Que tiene que ver con gente de color, que nosotros no lo utilizamos para nada acá. Todos son de color. Bueno, podemos aplicar entonces a las becas. Sí, Bien. todos ustedes, todos ¿Estás nosotros. escuchando esto? Podés aplicar. Claro, si lo estás escuchando en entendelo. español y para latinoamericanos también. Entonces, bueno, estamos ahí incluidos y solo hay que escribir. ¿Es en inglés? El curso es en inglés y bueno, hay que mandar una carta que puede ser en inglés o en español, me imagino. O sea, en inglés va a ser más rápidamente consumida, pero si es en español, probablemente me llamen para que la traduzca y entonces no hay problema si lo quieren escribir en español. Y bueno, la clase es, hablamos sobre poesía algorítmica y también sobre una historia de los robots reales y ficcionales. Y bueno, pensamos distintas categorías, que
una de las primeras cosas que vemos es cuál es la diferencia entre un robot y una herramienta, por ejemplo, ¿no? Okay. ¿Qué es un robot? ¿No? A partir de qué momento es que nosotros pensamos que una engrapadora no es un robot o sí es un robot, ¿no? Claro. Eso. Y está bueno esto de que analizan también las ficciones, ¿no? Y algo que pensábamos mucho en muchas charlas por ahí del cine debate o en charlas de la IA es cómo muchas cosas que sabemos o que tememos vienen desde la ficción, ¿no? Desde lo que conocemos Totalmente. por la ficción y una necesidad que a veces puede ser un conocimiento, pero bueno, a veces puede evitar que sepamos de qué se trata. Y un paso que hay que dar también es desarmar, ¿no? Esas representaciones que tenemos Sí. que vienen de la ficción, ¿no? Totalmente. Yo creo que, o sea, el desarrollo de tecnología viene de la ficción. O sea, primero hay ficción y después hay desarrollo de tecnología y ese desarrollo de tecnología genera más ficción. Y siento también, o sea, muchas de las obras que hago las hago pensando en la posibilidad de hacer una ciencia ficción latinoamericana que se aleje un poco de la ciencia ficción que yo amo también y que conocemos, que es mucho más, blanca, estadounidense, etcétera, ¿no? No BIPOC. No BIPOC para nada. Entonces, sí, rescatar esos escritos. Que también está bastante discutida, ¿no? Si existe ciencia ficción latinoamericana, si se puede discute, hacer, claro. ¿no? ¿Cómo se discute? ¿Por Se qué no discute. podemos? Porque Podemos somos marrones, hacerlo, no claro. podemos escribir. Entonces, sí, yo siento que tenemos derecho a ficcionar y a imaginar otros futuros y otras herramientas y otros robots y otras relaciones con la tecnología. Y bueno, en la clase hablamos un poco de eso también y bueno, obviamente mezclamos robots ficcionales porque son parte de, para nosotros es un robot igual que el otro robot que vemos que es más físico, ¿no? Sí. Hay otra obra que vi investigándote para hacer la entrevista, que es una máscara de cerámica que se llama La conciencia es el precocimiento de la mente universal. Sí, esa obra la hice para la Bienal de Inteligencia Artificial en México en el 2020, junto con otro artista argentino que se llama Hernán Vargas, que estaba viviendo en México, en Oaxaca. Y ahí, de nuevo, ¿no? Como que ya me había cansado también de que hubiera muchas pantallas y muchas compus y cosas así. Entonces, y estaba casi seguro de que en la muestra iba a haber 1000 pantallas y 1000 GANs. Entonces dije, bueno, quería hacer algo que me permitiera descansar la mirada también. Entonces, la idea de esta obra es que es una especie de casco en el que entras, no te permite ver por unos agujeritos, pero bueno, estás adentro. Y cuando entras, activa un sensor que mueve un motor que raspa unas cuerdas de contrabajo y generan una vibración adentro, ¿no? Okay. Además puedes tocar las cuerdas, entonces se vuelve como un medio instrumento. Ya, lo íbamos a usar para performances, pero después ya no lo hemos usado porque es pesada, difícil de instalar. Pero, y bueno, también puedes tocar partes de la cabeza. Tiene una tinta conductiva, entonces si tocas eso, se activan cosas. Y también si te mueves, cambia la velocidad del motor, ¿no? Entonces, tú puedes estar ahí como un poco explorando ese espacio y generando vibraciones. Y la idea era también pensar en esta relación entre la mente y el cuerpo, ¿no? Y hay una teoría de la resonancia que considera que hay objetos simples y objetos complejos, sujetos simples y sujetos complejos. Okay. Entonces, esta cabeza sería una especie de sujeto simple que propone experiencias, pero que no puede inteligir esa experiencia, ¿no? Y vos sos un sujeto complejo que en ese momento se une y tiene este doble cráneo resonante que sí puedes generar una experiencia al respecto. Y bueno, y en el medio hay unos audios que surgieron de texto de una red que reentrené con la historia del chamanismo en México, preguntándole definiciones de conciencia. Entonces, a veces hay unos textitos que dicen conciencia es esto, conciencia es el otro. Y el título salió de uno de esos textitos, ¿no? ¿Eso vos lo escuchás? O sea, claro, lo escuchas. Hay un parlantito directo y escuchas eso. Ok. Claro, y ahí, bueno, hablabas esto de los sujetos, ¿no? Como que antes habías dicho la diferencia como entre robot y herramienta y esto de considerarlo, bueno, sujetos simples, ¿no? Un poco. Sí. Medio panpsiquista, ¿se dice? ¿Es ese concepto? No sé. Que todo tiene conciencia, que hasta una piedra, un átomo, lo que sea, tiene en un grado minúsculo,
Puede conciencia, ser. no sé. Yo Digamos, sí, no estaría en contra de que eso ocurriera. En este caso yo no considero que la cabeza tenga conciencia, Claro. solo Sí. me propone algo. Y eso es todo, ¿no? Claro, pero pensando en tu obra, en otras obras también, Sí. que siempre está como esta idea no de usar la tecnología como herramienta, sino que son como colaboraciones, ¿no? Humano-máquina. Claro. Y pensarlos como agentes no humanos a los Claro. robots, pero eso, como ver el grado de agencia que tienen, ¿no? Claro, creo que es importante investigar eso porque, bueno, todas estas máquinas ya son agentes sociales, ¿no? O sea, Están haciendo cosas. generan acciones en nuestra sociedad y nos impactan de algún modo, tengan conciencia o no de eso. Y justo, por ejemplo, una de las categorías o principios por los cuales empezamos a pensar qué es un robot y qué no lo es, tiene que ver con la idea, con la posibilidad de que se puede romper, ¿no? Que puede mal funcionar. Digamos, si algo funciona bien, se vuelve como invisible Sí. y no piensas más en ello, ¿no? Te sirve y listo. Ahora, si puede no funcionar, tiene ya un cierto tipo de agencia, porque puede hacer algo que Exacto. tú quieres que haga y no lo hace, ¿no? Estaba pensando recién, perdón. Sí. Estaba pensando recién en cómo podemos definir conciencia y pensaba algo que tenga su propia voluntad es como algo que como un indicador de conciencia. ¿Y cómo sabes si tiene su propia voluntad? Pues si su propia voluntad es siempre obedecerte, no tiene su propia voluntad. Y justamente eso es. Si te desobedece, es como que, ok, algo Claro, raro pero pasa. Pero ahí no es que te desobedece, simplemente no hace lo que tiene que hacer y vos ya es como, ¿no? Ya Claro. te fuerza ahí a una pequeña lucha, ¿no? Sí. Una Es negociación. Una Es negociación. interesante eso exacto, ¿no? que lo que hablábamos antes, ¿no? De el arte como buscando el error, Claro. ¿no? Y convirtiendo eso en un objeto estético, ¿no? Y también en preguntas, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando algo no funciona, lo primero que es preguntarte, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿No? Entonces creo que eso, una herramienta, dejas de preguntarte cosas, la utilizas, pero cuando algo no funciona, cuando hay un glitch, cuando hay un error, te genera preguntas y eso es lo que a mí me parece muy productivo, ¿no? Como ahora estoy pensando, ¿por qué apareció tal imagen en la pantalla que mezclé con tal otra cosa? No sabía por qué y de pronto está eso y está buenísimo, ¿no? Es un indicio para entender todo, ¿no? ¿Cómo es la frase de alguien que la pregunta más importante que hay en ciencia no es ¿por qué? Sino qué extraño. Sí, o sea, Claro, claro. algo que te llama la atención, ¿Qué pues está pasando necesitas acá? explicarlo Sí, sí. y eso es la punta del ovillo para que vos desarrolles eventualmente, no sé, la relatividad, lo que sea. Claro, claro. Sí. Ahí en esa obra de la resonancia, digamos, de esta cabeza, trabajaste en cerámica vos. Sí, en ¿cómo realidad fue? ahí Hernán, que es el ceramista, Ajá. empecé a hablar con él de la idea y él fue el que tiene como una expertise más grande, entonces yo no podía producir, o sea, en ese momento yo no sabía ni hacer una taza Claro. de cerámica, entonces él fue el que armó y íbamos hablando y como, ok, pero tiene que estar hueco así, necesita haber como una basecita porque ahí voy a poner tal parlante, quiero poner el Arduino acá, pero no tiene que tocar la cerámica porque entonces no sé qué, para que no vibre, por ejemplo, ¿no? Porque si todo está vibrando y pones un aparato ahí, empieza a vibrar, capaz se salen los cables. Claro. Entonces, como bueno, empezar a tratar de ver una ingeniería ahí con esta materia que es un poco más dura. Y bueno, pero después me encantó el material, así que después hice otra obra con unos golems, donde ahí ya yo hice las figuritas y es muy divertido. Claro. Sí. Está bueno eso también, ¿no? Que combinás como lo digital con lo artesanal también, ¿no? Y que surgió esa obra al menos del aburrimiento de pensar, bueno, va a haber muchas pantallas, necesitamos descansar la vista un poco y también Claro. pensando en quienes recorrieran la Bienal, ¿no? Que les iba a pasar Claro. eso. Sí, ahí en general me pasa, no sé si a vos te pasa o a ustedes en general, que en las muestras yo creo que no hay mucho espacio y lo mismo del maximalismo, ¿no? Como hay mucha Claro. saturación y vos recorres un museo y hay un montón de pinturas y todas son interesantes y todas son lindas y todos los artistas tienen una historia, etcétera. Y es mucha información. Hay unas banquitas, ¿no? A veces. Sí. Pero para A mí, veces. en verdad, no es suficiente. Para mí debería haber, tipo, pods para dormir o algo. Y, tipo, puedes como integrar eso, recuperarte esa información. Y yo creo que, no sé, en ese sentido necesitaba como un espacio donde Sí, vas a la estar viendo curaduría todas de- cosas, como te aíslas un ratito y después como vuelves, ¿no? Se convierte además en un ejercicio incluso de arquitectura, porque agarrás ese lugar
y lo volvés habitable distinto. Haces Claro. que la experiencia sensorial entera sea distinta. Claro. Sí. Eso es muy interesante y también rescatar que también es un ejercicio de artesanía digital, orfebrería, ese armado Hmm. de ese dataset para ese micromodelo que pueda hacer eso específicamente Claro. para este caso Claro. y que no con un interés de que sea generalista y que le solucione la vida a todos los filólogos, Sí. sino que es para esta obra, esta artesanía, Claro. como me sale, con las herramientas que sé Claro, y que tiene que claro. andar acá. Claro. Sí, y incluso, por ejemplo, pensando en esto de lo generativo, los textos no son generativos, o sea, no está la máquina enchufada a esa máquina. Son 10 audios que se repiten, Claro. pero me gustaba esa idea, porque creo que en esa repetición hay como un momento como de hipnosis ritual, de repetir lo mismo y volver a pensar en la misma cosa, sin que haya esta cosa de infinito, que también me interesa, pero acá sentía que a partir de la repetición puedes generar un infinito dentro tuyo, y así tampoco sacaba el foco de la resonancia, que era la experiencia, una experiencia sin palabras, en donde estabas vos comunicándote con este espacio, en lugar de estar pensando en cómo dar otro clic para ver qué se genera, ¿no? Como clic, 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 y que salga algo nuevo. Como quedarte con eso que está y... Sí, como una cosa de integrar. pausa también. Sí, ¿no? como una... no- Ujú. Y una no temporalidad sumar. circular. Sí, exacto. Repetir además el acto circular de la historia detrás de los textos, eso. Mm. Que es algo que veo en muchas de las experiencias que contás. Hay una relación con la historia, de vos relacionarte con la historia y las posibilidades que abre el Machine Learning para relacionarnos con la historia con otra escala. Ya no es Sí, con otra tal escala, vez con la exactamente. escala mía de, bueno, conseguí estos libros, sino, bueno, entreno este modelo con toda la literatura disponible Mm. de este género, de Claro. este siglo. Ya Claro. estamos hablando de una escala Sí, incluso muy pequeñas, claro. inhumana o de otro tipo de Mm. humane que piensa en otros términos. Claro. Sí, bueno, eso también es interesante, ¿no? Que generes estas micro máquinas que solo saben de una cosa, ¿no? Que tampoco es eso, como súper general. Sí. Y ahora que decías eso me acordaba, para relacionarlo con algo de nuestra formación en letras, que muchas de estas obras las pienso también como una especie de monografía, ¿no? De paper. Porque me gusta como investigar estos autores. De todas las obras hay como textos con citas y papers a los que uno puede consultar si quiere averiguar más sobre eso. Claro, bueno, está tu parte también de investigador, ¿no? Que por ahí Claro. no hablamos mucho, pero hay atrás de cada obra como fundamentos teóricos, ¿no? Y Claro. se nota toda la investigación atrás. Claro. Y esa es la parte que me parece divertida. Como que aprendes algo, también algo pequeño sobre eso, y estás en ese mundo, después saltas a otro. A mí hay un tema que me resulta interesante para charlar con vos y con Karen entre los dos, que es el tema de la autoría, ¿no? En estas nuevas posibilidades que abren estas tecnologías, en donde vos tenés primero algunos proyectos que son de tal complejidad que es muy difícil que un solo artista pueda realizarlos, ¿no? Sí. O sea, en su taller hace toda la obra él solo, ella sola, y Sí. listo, toma, y esto es mío. Sino que vos necesitas un grupo de gente que colabore para hacer algunas cosas. Totalmente. Eso pasa. Y después también tenés el tema de que algunas de las obras que se pueden crear hoy en día con las tecnologías que hay involucran al lector o a la persona que está experimentando eso de una forma muy directa, en donde tiene alguna capacidad de co-creación, ¿no? Que su experiencia es totalmente distinta de la que tiene otra persona, y no porque interprete ese cuadro de otra manera, sino porque lo que terminó de ver es totalmente distinto, ¿no? O sea, Claro. y eso ahora ya tiene unos años, ¿no? Me imagino. Pero ahora se va a potenciar, pero terriblemente, donde va a haber juegos, series, películas, en donde cada uno va a ver una Sí, lo serie que totalmente distinta a la que viste vos. Claro. Sí. Entonces, el rol del autor, sí, o sea, como sagrado, Sí. no sé si se va a mantener, pero tiene un aura que es muy difícil de que se vaya, ¿no? O sea, Sí, yo no considero que debería haber un autor o... ok. No, pero tienes razón, estas obras son bastante colaborativas porque nadie puede saber todo. Pido ayuda, consejos, opiniones a un montón de gente, o hago colaboraciones, por ejemplo, con esta del barro, pero en casi todas mis obras también trabajo con alguien más, en donde vamos como compartiendo nuestros saberes, y eso me encanta, o sea, no solo divertido, sino también como una
postura un poco política, trabajar junto con otras personas, no hacerlo solo. Ujú. Mismo para aprender a hacer código hay toda una propuesta también, ¿no? Que es como codear con un par. Ujú. Entonces, por ahí alguien solo está diciendo, a ver, ¿qué tal si haces esto y después esto otro? Y alguien escribe, ¿no? Y después te switcheas. Me acuerdo que incluso en la carrera, cuando teníamos que escribir cosas, a veces no tenía ganas de escribirla, la verdad que no. Ok. Y me juntaba con alguien y nos leíamos, o sea, nos dictábamos. Entonces yo le dictaba a alguien, entonces Lugones en 1800, y alguien lo tipeaba, y Dios. después yo editaba eso que había tipeado, y después lo hacíamos al revés. Ajá. Cosa que, sí, que había como un acompañamiento general, y eso me gustó mucho de esa maestría y del mundo del arte y la tecnología, que todos están como muy dispuestos a compartir, que todos están entusiasmados con algo que descubrieron. Es como, mira, me salió esto. Uy, a ver, Claro. ¿y si haces esto otro? Buenísimo. Y siento que eso nos faltaría. Me encantaría aplicarlo a la academia, Ajá. donde siento que a veces es más como, este es mi tema, Sí. no leas esta bibliografía porque esta es la mía. Ah. Y Como digamos, que- en grupos de investigaciones se da, pero de todas formas tú tienes como tu tema. Y acá es como que estos temas son generales, ¿no? O sea, hacer live coding o hacer cosas con machine learning, lo que sea, no es tu tema. Todos están trabajando esos mismos temas y mismos son por temporadas, ¿no? De pronto están las GANs y todo el mundo está haciendo GANs Seguro. y te vas pasando tips, trucos y alguien hace algo interesante y más que como aislarlo es como, wow, buenísimo, enseñanos cómo hiciste eso, ¿no? Como que hay un espíritu Eh. más colaborativo, sentís ahí en las artes electrónicas. Digamos. Sí, y además que si no, no lo puedes hacer. Claro. O sea, si no, Sí, sí, es si no necesario. colaboran. Y qué bueno, que es lo que están ustedes haciendo también en Laia, ¿no? Es como abriendo, juntándose a leer, a compartir, porque si no... Igual el te quedas público aislado, te ¿no? reconoce como miembro de un grupo o te reconoce como artista individual, porque eso es un tema. ¿Quién? Capaz que para ustedes que están acostumbrados a laburar así colectivamente y demás, Sí. y nada, no tienen problema, al contrario, lo reivindican como una, Sí. cosa, una creación colectiva, etcétera. Pero la gente que consume se acuerda de un apellido y un nombre y una cara a veces, ¿o no? No sé, o sea, depende. Cada quien mueve las obras de los demás en distintas cosas y yo creo que también son grupos como tribus nómades que se rearman, ¿no? Ok. Por ejemplo, antes hablábamos que con Karen compartíamos algunos amigos, ¿no? Como Gabriela Munguía, Ok. Lupita Chávez, y ellas tienen su propio grupo, ¿no? Que se llama Electrobiota y son ellas dos. Pero después yo colaboro con Gaby y ahora junto con otras personas armamos otro colectivo que se llama AI Seeds Collective. Ok. Y bueno, y después con Agustín Anzorena, con quien hago muchas obras también, no sé, se llamaba Diodos, pero son nombres que usas para jugar, ¿no? No Sí, para juntarse a jugar. para juntarse y como un poco porque es divertido. Y una pregunta, ¿el sistema de becas, de concursos, de todo eso, está adaptado a esta realidad nueva de creación colectiva o...? Y depende, algunos tienes que, uno presenta y bueno, se decide ahí en el grupo quién quiere echarse al hombro, llenar todos los formularios. Bueno, vos sos vos entonces. Ok. Y a veces sale a su nombre, pero yo no creo que haya un caso en donde si sale a tu nombre, tú quieras quedarte con todo el crédito, porque el circuito es pequeño Sí. y creo que está muy mal visto. O sea, si Seguro, alguien no, sabes que obviamente. se quedó con todo y después ya nadie te invita a colaborar. jugar. Igual, Sí. aunque eso es una realidad, Sí. las mismas como condiciones materiales previas al acto artístico hace que a veces pasen que ciertas dinámicas por inercia se sigan repitiendo. Por Y ejemplo. ahí, por ejemplo, personalmente he estado en grupos, en colectivos, en donde era difícil encontrar un equilibrio entre ese repartije de tal vez capital simbólico que hace que otras cosas sean más fáciles. Por ejemplo, siempre la persona que habla con la gente que toma decisiones, si es siempre la misma, y es la persona a la que después recuerdan, y queda como invisibilizado el colectivo, Puede y ser. queda como en un anonimato que después es muy difícil romper, por lo menos tal vez hablando como en una experiencia periférica, no en una capital de un país, Sí. es lo que yo he vivenciado. Sí, tenés que ver como tu grupo, ¿no? Como que si hay alguien que siempre está haciendo eso, y bueno.
no sé, capaz lo siguen llamando a él, pero capaz tú ya no los llamas a ellos, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, se pierden un colaborador. Y también, no sé, a mí me pasa, por ejemplo, con este grupo de AI Seed Collective, que como estamos en diferentes zonas, como que cada quien puede ser emisario en su zona, ¿no? Entonces... Se complementan un poco. Se complementan, ¿no? Acá, por ejemplo, sé que Gaby se echa más al hombro charlar con la gente de acá, Claro. porque está acá y porque los conoce. Pero, por ejemplo, llevamos una charla de esta obra en la Bienal de México. Y bueno, y ahí yo hablaba con ellos porque yo estaba allí. Yo, al menos personalmente, no me lo tomo a mal. Como, nada, cada quien también mueve su carrera como quiere y como puede. Y confío en que los demás están como arrastrándonos a todos. Y yo lo hago, y si alguien no lo hace conmigo, bueno, qué sé yo. O sea, Sí. otro Igual- me arrastrará, ¿no? Yo creo que igual por abajo debe haber un montonazo de conocimiento, de procedimientos y metodologías de creación colectiva Mm. que en algún momento alguien, que no va a ser nosotros probablemente, se va a poner a escribir y hacer como una historia de eso, de cómo entre nosotros fuimos desarrollando eso, que no es un conocimiento que se suele asociar a los cánones del arte. Claro, claro. Y sería muy interesante. Esto es para una tesis de doctorado de alguien, ¿no? Que Sí. investigue las dinámicas de los grupos artísticos en Argentina, Latinoamericanos. latinoamericanos en los años 2000, ¿no? Alrededor de la inteligencia Por favor. artificial. Alguien Emergente. Bueno, y ahí aprovechando también que tenés la mirada de lo que pasa en distintos lugares de Latinoamérica y de Europa, ¿no? No sé eso, ¿cómo ves la movida, o sea, qué está pasando? ¿Cómo ves Latinoamérica en relación? O sea, Acá es totalmente hiperproductivo, ¿no? Acá yo también pasé muchos años acá y conozco mucha gente, pero acá, no sé, se mueve todo por todos lados. Siempre hay como alguna agrupación armándose, haciendo un congreso, etcétera. Hay como mucha autogestión y movimiento. Siento que en Europa, o al menos el pequeño mundo en el que estoy yo, ¿no? Berlín y La Rochelle, en Francia, hay muchas restricciones porque son becas estatales o de alguna institución. Entonces es más difícil como que la gente se ponga a armar por sí mismos, ellos, toda una asociación. Aunque ocurre, no sé, por ejemplo, The School of Machines es como una non-profit y lo hizo Rachel. Y lleva años, ¿no? Pero bueno, sí hay más presupuesto, pero también tienes que después abocarte a pedirlo y a cumplir con ese presupuesto. bueno, yo quería aprovechar como desde el lado de la docencia y eso, viniendo desde letras, ¿cómo ves vos con tus estudiantes el uso de herramientas de escritura, ¿no? Para los trabajos, no sé, si tenés alguna forma de incorporarlo, ¿no? En la enseñanza. Sí, yo tengo esta herramienta Twine que uso mucho, que es también de código abierto. Sé que hablaban de código abierto y que es algo importante en este sí, espacio. yo la he usado en el secundario y está buena. Súper Es fácil, productiva. fácil de usar. Es fácil, genera como mucha imaginación y también como como inmersión, ¿no? Y la gente quiere contar sus cosas. Te ayuda a conectar ideas o eventos, ¿no? Así como un mapita de cosas, ¿no? Generas hiperlinks y puedes ver el mapa hablando de... Bueno, después va a venir tu pregunta, pero hablando como de ramificaciones, generas una estructura que también puedes reordenar. Entonces puede tener una parte visual, que puede ser como un dibujo, puedes ver hacia dónde va lo que estás armando y es fácil. Así que esa herramienta me interesa bastante. Y también por el uso de herramientas de inteligencia artificial. Uso bastante también una que se llama Teachable Machine. Ah, sí. De Es Google. De Google. Es muy buena porque también es muy simple, pero ya puedes explicar como las bases de cómo funciona el entrenamiento de una red. Y también yo soy muy partidario de explicar un poco cómo funciona y después dejar que se frustren un poco, porque ahí es donde aprendes, ¿no? Claro. Tratando de solucionar ese problema, te das cuenta de errores, ¿no? Quizás están como entrenando, no sé, para una clase una chica quería hacer un traductor de lenguaje de señas, ¿no? Entonces, estaba haciendo las señales con sus manos, los gestos, y después, cuando lo quería probar en otro lugar,
no andaba, porque todo el fondo cambiaba la luz, cambiaba la iluminación, Claro. y es como, bueno, ¿cómo solucionamos eso, no? ¿Cuál es el problema de estos datasets, no? O otros no ponían bien los labels, ¿no? Y como después era re difícil hacerlo andar. Y ahí van viendo como cada parte, Claro. cómo funciona, está muy simplificado, y después lo puedes exportar a JavaScript, a Processing, a un montón de cosas. Entonces, como un usuario básico puede darse una idea y hacer algo pequeño, y un usuario que va avanzando, porque hay alumnos que ya la segunda clase es como, para eso lo vamos a ver en la cuarta clase, pero vos seguí, Claro. solo ayuda o no interrumpas a los otros, ¿no? Y bueno, pueden exportarlo a algo y hacer cosas más complejas, ¿no? Otro chico hizo uno súper bueno que estaba haciendo una especie de musicalización de voguing, ¿no? Entonces él hacía como gestos más grandes y estaba buenísimo. Muy bueno. Entonces, bueno, pero bueno, él sabía programar y hizo cosas más copadas, ¿no? Y en cuanto a herramientas generativas tipo ChatGPT, hay un debate que es esta cosa de un humano quizás pierde alguna capacidad, se atrofia como tipo Google Maps. ¿Sí? Sí. Uno pierde la capacidad para orientarse en las calles, no recuerda calles, Claro. recorridos, etcétera, pero un humano con Google Maps funciona mejor para ubicarse, para llegar rápido a un lugar, que un humano solo a la usanza antigua. Con la literatura, eso, o con el arte en general, el asistirte mucho para crear una obra, ¿cómo lo ves? Vos creo que lo ves positivamente, pero el debate ese, que ¿tiene sentido, no tiene sentido? Y no sé, yo lo uso bastante, para mí es muy productivo, o sea, Sí. porque me gusta tener ese diálogo y también reconocer qué cosas hay en la máquina, ¿no? Lo que mencionabas vos, Karen, de Sesgos descubrir y cuáles eso. son los sesgos, Claro. entonces esto también te genera preguntas. Les decía que podían usar ChatGPT para hacer Claro. su texto, solo que lo pusieran en colores diferentes Ok. o que lo discutieran, entonces yo podía ver como, esto lo construyeron así. Ok, ok. Después también lo comentamos en algún momento y Fran me dijo, yo les hago que guarden los prompts. Y es como, esa está buena. Porque ahí también veo qué usaron para hacer eso. Yo no tengo problema. Y además, sí o sí lo iban a usar. O sea, Claro. es mejor decirles que eso. lo usen a Es que no. inevitable, ¿no? Entonces, ¿Vos, Flor, como profe de literatura, lo usás ChatGPT? yo no lo uso, pero los estudiantes no podemos frenarlo. Con o los sea. estudiantes. Claro. ¿Lo Y blanqueás? Sí, lo blanqueo porque es eso, que no podés evitarlo y no podés Controlarlo. controlarlo. Entonces, Ujú. lo mejor es blanquearlo y además para enseñar escritura y reflexionar sobre la escritura, abre un montón de cosas. Esto Hasta puede de- servir, decís. Y sí, Sí. pensar en el proceso. Bueno, esto de qué le pediste, qué te generó, era lo que querías Claro. o no, y pensar, bueno, por qué no era lo que querías y cómo se lo tenés que pedir. Hay un montón de reflexión sobre el texto, sobre Total. lo que te pidieron. Claro. Obviamente cambia el modo de trabajar. Las consignas que antes daba de escritura creativa siguen sirviendo, pero bueno, o sea, no puedo darlas y ya, ¿no? Como... Claro. Yo me imagino ahí haciendo pensamiento muy optimista, un teachable machine para modelos de lenguaje que les sirva a profesores para poder enseñar el siguiente paso, que es el fine tuning, el poder hacer algo que no tenga esta dinámica de esto me da esto y me tengo que conformar con eso, Sí. sino algo accionable. Claro, apropiárselo y realmente conseguir lo que querés, ¿no? Y ahí hay mucha más agencia, ¿no? Desde el lado humano y está buenísimo, ¿no? Sí, sí, también ahora que decís eso, también imagino como, por ejemplo, que es un poco viejo en términos de enseñanza literaria, pero viste como analizar los estilos de tal o cual. Sí. Entonces como, bueno, que haceme el estilo, que escribí como Victorio Campo y después anda a los poemas y compara si Sí. ChatGPT le pega al estilo, a las metáforas que usa o no, ¿no? Entonces ahí estás haciendo análisis de literatura comparada. Ay, es una base para crear. Es como, viste, como uno no sabe tocar el piano, no sabe tocar un acorde, pero vos de repente reconoces un estilo, otro, te gusta más uno, otro, y esa opinión que vos tenés cuando ves el estilo de alguien, si vos en algún momento querés aprender a tocar un instrumento, y capaz que te sirve. Y acá quizás el chico que ve como ChatGPT le genera texto en el estilo de tal o lo que sea, y lo puede comparar rápido, y enseguida está viendo cosas y Claro, demás. claro. Eso quizás le sirve para después crear textos, ¿no? Sí, y después hay un libro que podría recomendar que se llama Si Hemingway escribiera en JavaScript. Ok. Sí. ¿Lo conoces? Está buenísimo. Sí, pero acá no se consigue. Lo estuve- Pero lo puedes comprar Sí, por Kindle. está. Claro, sí. sí.
Y está buenísimo, es un texto que imagina eso, si cada escritor escribiera un pequeño algoritmo en JavaScript, ¿cómo lo haría? Está buenísimo. Y ya hay una parte donde dice como, no sé, Hemingway, ahora no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero Hemingway quizás es conciso, no hay metáfora, es directamente lo que dice es. Y bueno, y el código es como re cortito y como Claro, al buscar pie. Imperativo. imitar el estilo en el código. Ese está Estaba buenísimo. Borges, ¿no? Estaba, Estaba- creo que está, no me acuerdo, sé que está, que estaba Tristan Tzara, creo. O sea, había unos surrealistas, había como Claro. Sí, como bien latinoamericanos, había marcadas varios. las diferencias para... Claro, pero Por estaba lo- buenísimo, me encantaba ese texto. Por las dudas, si a ustedes les interesa este libro, no entren a Library Genesis, porque ahí lo van a encontrar pirata, así que por favor No, no por entren. supuesto que no. Es Nunca. livegen.is. No entren ahí. Bien, yo quería aprovechar para preguntarte si haciendo una retrospectiva en lo que venís haciendo, en lo que venís explorando, ¿podés verle una forma a un mapa posible de lo que venís explorando? Si lo ves como un árbol que tal vez tenga un tronco del cual aparecen ramas, o si es más bien un arbusto, o es un bosque entero, o un musgo, o un hongo. ¿Cómo lo ves? Claro. ¿Y qué verías en ese tronco, en esas ramas, Claro. o en esa forma de ser? Está buenísima la metáfora vegetal para pensar el recorrido de la propia obra. Quizás, no sé qué tipo de planta sería, pero seguro una planta que pueda trasplantarse, que sobreviva en diferentes terrenos. Y creo que tiene sería una planta ritual. Me interesa mucho el ritual y el esoterismo vinculado a las prácticas tecnológicas. Y probablemente sea una planta alucinógena. Totalmente. Sí, bueno, me interesa esta idea de pensar una ciencia ficción latinoamericana, así que seguramente te genere visiones de esa planta y tengas que comerla como repartida, ¿no? Como tienes que compartirla alrededor, y hacer un ritual y después avanzar en lo que... Sí, creo que esa sería mi planta. Muy bueno. A mí otra cosa que me interesaba preguntarte, también hacía modo de ping-pong, de pregunta medio rápida, era si vos le tuvieras que recomendar algo a gente que está iniciándose, capaz que en el ámbito de las letras, en el ámbito del arte, en algún ámbito que quizás no tiene tanto que ver con la tecnología, pero que le guste acercarse a ese mundo. Sí. ¿Algunos consejos, que hayan surgido de tu experiencia personal? Y yo creo que el consejo sería buscar la mezcla, ¿no? O sea, de agarrar cosas que sean dispares y mezclarlas. Como que ahí siento que uno puede obtener cosas buenas de diferentes mundos y también va a ser difícil generar una comparación porque estás generando como un emergimiento diferente. Y aprender a manejar la frustración, porque si vamos al ámbito de la tecnología, es tipo, siento que es 90% simplemente respirar frente a algo que no está funcionando y 10% como resolverlo, ¿no? Así que eso, yo soy bastante impaciente y ha sido un aprendizaje largo y doloroso, pero bueno, va. Sí. Hay mucha gente que hoy en día siente que se tiene que reinventar o que tiene que adquirir, ¿no?, algunas capacidades de esto que está viniendo. Porque tienen Claro. miedo realmente que les saquen el trabajo dentro de no mucho tiempo. Yo no sé si tenés algún consejo en ese sentido, pero creo que vendría bien a mucha gente. El trabajo ese con Y las bueno, frustraciones. bueno, eso es clave. seguro. Y el de las mezclas, porque todas las prácticas tienen un conocimiento que es valioso. Seguro. Solo tienes que poder encontrar eso que es valioso y vincularlo a otra práctica en la que eso no esté implementado, desarrollado. Ujú. Yo creo que ahí es donde vos no te vas a quedar sin laburo, ¿no? O sea, no necesariamente que sea un laburo como una carrera, sino no te vas a quedar sin algo para hacer si lo que estás tratando de hacer es como abstraer lo que conoces y vincularlo a otra cosa. Va a haber ahí Ahora, dentro de frustración todo, productiva.
por más que haya que aprender cosas nuevas, para alguien que está acostumbrado a hacer una cosa en el modelo en donde lo hizo siempre y donde quizás se hace de esa manera hace décadas, quizás ahora lo bueno dentro de todo, más allá de que uno va a tener que adaptarse, o mucha gente va a tener que adaptarse, es que medios como para que uno se entrene, aprenda cosas, están como más disponibles. Sí. Y incluso muchos de estos modelos de lenguaje ayudan a alguien, ¿no? O sea, si vos antes tenías que aprender a programación en un lenguaje, bueno, no sé, años quizás, claro. Y ahora quizás para lo que vos necesitas, quizás preguntándole a ChatGPT, haciendo un curso online o lo que sea, tenés para empezar, ¿no? O sea. Sí, pero también todas las cosas parecen nuevas, pero es como la misma cosa de siempre en algún modo, ¿no? Como que quizás no necesitas aprender ningún lenguaje de programación particular. Necesitas aprender la lógica de la máquina con la que estás trabajando, porque si también saltas a otra lógica o con otro tipo de forma de computar, va a tener otro proceso, ¿no? Pero... Polémico. Es bastante polémico eso, me re gustó igual. Siento que es una discusión que vamos a tener que tener pronto, porque también tiene un correlato con lo que vos mismo planteaste sobre que aprendiendo un nuevo lenguaje te debiste transformar a partir de aprender las sinergias correspondientes a ese lenguaje y los problemas que se resuelven o para los cuales fueron pensados. Entonces, tal vez, sin querer encontrar el más alto orden que responde a esa necesidad, nos priva de la cuestión encarnada, de la cuestión particular en donde hay un conocimiento. No, estoy de acuerdo y parece como una contradicción, probablemente lo sea, pero, o sea, lo que me refiero es que tenés razón, en cada elemento particular vas a obtener cosas diferentes, pero hay también una lógica, incluso en la forma en la que aprendes, ¿no? En la forma en que abordas esos lenguajes. Entonces, si tú descubres tu propio... Venía a esto desde esa abstracción, ¿no? Si tú descubres el modo en el que tú aprendes o entiendes la lógica de distintos programas, quizás cada uno en particular te va a dar algo, pero ya tienes una base, digamos. En todos estos hay variables. Y si entiendes cómo funciona una variable, ya es algo que no tienes que entender. También que hay programación orientada a objetos y hay otros tipos de programas, de modos de encarar cómo se genera un programa y tendrás que aprender esa lógica, pero una vez que la entiendes puedes aplicarla a otros lenguajes y sí, en lo particular es donde está como algo lindo, ¿no? Pero quizás es una dinámica, quizás, ¿no? O sea, lo pienso ahora, es como entre abstraer y poder abarcar más elementos y después poder ir a lo particular y obtener como esa diferencia, ¿no? Pero si no puedes abstraer, no puedes entender las diferencias tampoco entre cada uno, ¿no? Sí, es como simplemente que hay como multiplicidad. Hay que mantenerse nómade en esa actitud y cambiar de mantenerse en ese nivel de abstracción alto en donde uno conoce que existe esta categoría y que todos estos son elementos de una categoría que se diferencian y después entrar en el barro y decir, bueno, si yo llevo esto a lo particular y lo implemento, ahora tengo la experiencia hecha cuerpo, hecha emoción, hecha experiencia que me va a permitir enfrentar cosas nuevas de forma distinta. Sí. Sí, es una buena pregunta. Otra cosa que queríamos preguntarte, que capaz que la podemos adoptar para futuros invitados también, es ¿qué cosas positivas y cosas negativas ves que puede traer esta revolución que está habiendo con inteligencia artificial? Quizás dos cosas, ponele, que a vos te preocupan y dos cosas que te hacen ponerte optimista, ¿no? Y digamos, si fuéramos a ser soñadores y pensar en cosas optimistas, y me gustaría que estas máquinas, agentes sociales nuevos, no humanos, la verdad pudieran ahorrarnos la mayor cantidad de trabajo posible. O sea, quizás esa utopía de crear y aprender. O sea, a mí me gustaría eso, solo dedicarme a crear y aprender y todo el resto de las cosas que le hagan la máquina. Todo lo tedioso. Todo lo que pueda automatizar, que sea automatizable, y lo que es humano, que sea humano, y que podamos incluso dialogarlo con la máquina. Seguro. Porque siento que van a generar algún tipo de
Sí, o sea, puedes establecer un vínculo no humano con esas cosas y bueno, o sea, me parece muy interesante, me gustaría ver cómo conciben el mundo en el futuro. Así que eso sería algo positivo. Algo que me preocupe, no sé, me preocupa quizás que sean serviciales a modos de opresión, ¿no? Seguro. Y que sean, digamos, una de quizás de las proyecciones, ¿no? De la inteligencia artificial o de las fantasías del terror de esto, es que en algún momento tendrían como un despegue tal que no vamos a poder entender qué es lo que están haciendo. Va a ser totalmente ininteligible para nosotros y que en ese espacio seamos susceptibles a ser gobernados, controlados y ni siquiera lo sepamos, ¿no? Quizás esa es como una preocupación, pero siento también que es una preocupación que es interesante eso de este lado del mundo. Recuerdo que cuando llevaba al robot a distintas charlas, era una pregunta recurrente, ¿no? ¿Qué le hacían? Esta pregunta de que si crees que los robots van a destruir el mundo, etcétera, sí. ¿no? Y todos estaban preocupados por eso. Y cuando lo llevábamos a Asia, como la estructura social es diferente y es difícil que un individuo solo esté por encima del sistema, esa pregunta no estaba, porque estas máquinas son parte de ese sistema. Entonces no van a venir a destruir nada porque no podrían salir de ese sistema mismo. No sé, ¿es esa una Claro, es como pregunta? una concepción distinta de la agencia, ¿no? De Claro. Oriente, entonces, hacia lo humano y bueno, también hacia... Conviven con formas de conciencia diferentes. Claro. Y no digo que uno esté bien o que otro esté mal, solo había esa diferencia. Y... Me intriga qué le preguntaban. ¿Eh? Me intriga qué le preguntaban. ¿Qué En pregunta? Asia. No sé, de todo. Preguntan de todo. Entonces, sí, pienso eso y pienso que como en mi respuesta anterior caigo en esta concepción porque vivo en este contexto. Me gustaría hablar con entidades que no piensen como seres humanos, ¿no? Totalmente. Eso sería. Muchas Bueno, gracias. muchas Gracias, gracias Mauro. a ustedes. Un placer espectacular. Nos gustó muchísimo la entrevista. Gracias cuando Esperamos quieran. tenerte acá en Buenos Aires de nuevo pronto y que nos visites y tener una buena charla como esta. Va, perfecto. Cuando quieran. Muchas gracias. Gracias. Gracias.